Así que vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle que nos dé la guianza, la sabiduría, pero sobre todo que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón. Amén. Así que acompáñenme esta mañana. Padre amado celestial, te damos gracias, bendito Dios, por este día, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Padre, prepara nuestro corazón, prepara esta tierra, Señor, para que tu palabra caiga, Señor, en buena tierra y dé fruto al 100 por 1, Señor. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender, comprender, Señor, tu palabra, Padre Santo de la gloria, para que sea edificación para nuestra vida y poder dar testimonio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, quiero que me acompañen a Deuteronomio 6, del versículo 4 al 7. Esta mañana me toca compartir sobre la tierra prometida. Muchos han oído de esta parte de la Biblia que habla sobre cómo un pueblo, que el Señor le había dado una promesa al pueblo de Israel, de llegar a conquistar la tierra prometida. Muchos de ustedes probablemente ya han oído estos versículos de la Biblia, pero esta vez quiero enfocarme en cómo nosotros podemos llegar a la tierra prometida cuando escuchamos la voz de Dios y cuando amamos a Dios. Amén. Así que acompáñeme y dice en Deuteronomio 6, 4, 7: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando el Señor nos manda a escuchar, Él quiere que estemos atentos a su voz, y esa es la diferencia que hace entre alguien que camina con Dios, que hace la voluntad de Dios, y alguien que aparenta ser hijo de Dios. Y aquí quiero que vayamos siglos atrás e imagínense que hay un grupo de personas en un ejército y son mandados a espiar la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había dado como herencia, donde fluye leche y miel. De estos 12 espías que iban, eran hombres de guerra, eran príncipes de cada tribu, de las 12 tribus de Judá, ¿verdad? Y esta gente estaba preparada porque siempre andaba peleando con otras tribus, con otras personas en todo momento. Entonces Israel era un pueblo muy dado a un ejército bien capacitado, porque ganaba muchas guerras por medio de Dios. Y de estas 12 tribus, el Señor le dice a Moisés que escoja uno de cada de ellos, hombres valientes. Le dice, vamos a irnos a Números, ¿ok? Números 13, 12, 13 del 1 al 2, ¿verdad? Imagínese usted en un lugar donde usted está siendo entrenado para combatir al enemigo, usted está siendo entrenado para poder lograr su objetivo, y luego de eso le dicen a usted: mire, ha llegado el momento de ir a la guerra. Entonces Jehová le habló a Moisés y le dice: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno un príncipe entre ellos, ¿verdad? Eran 12 tribus. Después de José, ustedes han estado oyendo sobre los viernes en los discipulados, cómo José llegó a Egipto y se fue, y obviamente después él hizo mucha influencia en Egipto, y a la hora de morir, pues viene y antes de que él muera, llama a su papá, llega a Israel, llega a Jacob, y él empieza a bendecir a uno de los hijos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esta parte? ¿Ok? Y recuerdan esa parte cuando viene Jacob y bendice, cruza las manos para bendecir a uno de los hijos. ¿Recuerdan esa parte? ¿Quién estaba en esos hijos ahí?
A ver, los que han estado en el discipulado. ¿No se acuerdan, mis hermanos? No, el pastor no se vale porque él da el discipulado. ¿Ya? Eso es lo importante, hermanos, que tenemos que aprender. Cada vez que nos conectamos en el discipulado, tenemos que abrir nuestro oído para poder entender la palabra y para poder saber de lo que estamos hablando. Esto es muy importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante para nosotros que usted dé más de la mía extra. Porque de esta manera usted podrá entender lo que, incluso cuando escuche otras prédicas, usted va a entender si realmente es verdad lo que le están diciendo o no. Pero si pasamos desapercibidos, o sea, ignoramos lo que estamos aprendiendo, cualquiera va a venir a decirles cualquier cosa. Entonces su oído tiene que estar muy atento, hermano. Y sobre todo leer la palabra, escudriñar la palabra y saber qué es lo que estamos hablando. Amén. Bueno, cuando estos fueron, cuando vuelvo otra vez a Jacob, estaba bendiciendo a sus hijos, ¿verdad? Eran dos. Era Efraín, ¿y quién era el otro? Y Manasés, ¿verdad? ¿No era Manasés? ¿Quién era? A ver. Hermano, yo creo que vamos a quitar la ¿cómo se llama? En línea y vamos a hacer presencial. Amén. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿era Efraín y Manasés o no era Efraín y Manasés? ¿Ah? Era Efraín y Manasés. Eran los dos hijos. Manasés era el mayor y Efraín era el menor. Entonces de esta tribu viene Efraín y luego hay otra tribu también, que es de la tribu de Judá. En estas 12 tribus, los cuales envió Moisés a espiar la tierra de Canaán, habían dos tribus muy especial. Y de estas dos tribus que eran muy especial, estaba la tribu de Efraín y la tribu de Judá. Y de ahí vamos a ir desglosando todo. Okay. Ahora, imagínese usted que está entrenando un ejército y luego usted sale como espía, sale a ver qué es lo que está alrededor de su casa, qué es lo que está alrededor de ese país, ¿ya? Y cuando usted llega, empieza a ver que las cosas se ponen bien difíciles. Y aquí es donde les quiero hablar parabólicamente. A veces nosotros miramos las cosas bien difíciles cuando estamos afuera. Cuando estamos en la iglesia todo es amor, todo, en esta iglesia sí hay amor, afuera de esta iglesia no hay amor, ¿verdad? Todo es lindo, estamos adorando, estamos glorificando al Señor, estamos alabando al Señor, pero cuando salimos a confrontarnos afuera con el enemigo, ¿qué actitud llevas tú cuando estás afuera? Porque ahí te encuentras con alguien que te atraviesa el carro, un tuk-tuk, una moto, alguien te gritó, alguien te cruzó un mal día. O sea, ¿qué actitud llevas tú después de salir de un lugar donde estás tranquilo, donde estás cómodo o en tu casa muchas veces? Y esto nos pasa día a día a cada uno de nosotros. Cuando nos toca ir afuera a combatir al enemigo, cuando nos toca estar afuera, fuera de la casa de Dios, fuera de la iglesia, fuera de tu casa, es otro panorama el que vemos. Y ahí es donde vemos realmente quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes son únicamente los soldados. Porque esta gente de las 12 tribus, si ustedes recuerdan, 10 de ellos regresaron. ¿Y qué fue lo que dijeron? Que esa tierra era imposible de alcanzar, que esa tierra era imposible de conquistar, porque habían gigantes, ¿ya? Porque habían guerreros, porque había gente más capaz que ellos. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando nosotros salimos hacia afuera, a lo que hay allá, y cuando no nos sentimos en una zona segura, miramos que las circunstancias nos agobian, miramos que las situaciones en las cuales estamos viviendo están difíciles y no tenemos la certeza de lo que estamos haciendo. En este caso, cuando las tribus salieron a ver esa tierra, a poder examinar todo lo que hicieron, lo único que trajeron, ¿qué fue? Uvas, ¿verdad?
Era lo único que traían, un racimo de uvas. Pero 10 de ellos traían una actitud en la cual Dios se enojó con ellos. Y quiero que me acompañen aquí en Números 13, del 25 al 33, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Estamos, mis hermanos? ¿Sí trajeron Biblia? ¿Sí? Amén. Amén. Dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Ok, escúchenme esto, 40 días, tómenlo en cuenta. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Cuál era el fruto de la tierra? Las uvas, ¿verdad? Es el vino, la uva saca el vino, ¿ok? El fruto de la tierra. Y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra al cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella, leche y miel. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Sabe qué significa Anac? Anac significa gigante. Estos hijos de Anac lo habla en Génesis, más atrás, que fueron los gigantes que anduvieron, ¿ya? Y se metieron con las hijas de Dios, dice. ¿Ya? Esto es una parte de Génesis que ustedes pueden leer después, pero Anac quiere decir gigante, significa gigante. Amalek habita en Negev, y el eteo, el jubiseo, el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Esta gente había visto otras tribus en las cuales, si nosotros hablamos metafóricamente, y podemos darnos cuenta que todos estos eran, ¿qué? Podríamos decir, ya, los problemas, los pleitos, las arrogancias, todo lo malo que muchas veces a nosotros nos cambia la vida, ¿ya? El enojo, una mala actitud, incluso hasta no creer en Dios. Y eso es lo más delicado cuando tú eres un hijo de Dios. O sea, cuando tú eres un hijo de Dios, dice te llamas ser hijo de Dios, pero realmente lo eres. Realmente tienes fe, realmente crees en Él, caminas conforme a su voluntad. Porque estos 10 espías eran de tribus que venían de la descendencia de Jacob, ¿verdad? Eran parte de un pueblo escogido por Dios, de una descendencia de Dios, el pueblo de Israel. Conocían a Dios, sabían quién era Dios, pero no creían en Dios. Los únicos que creían en Dios eran Josué y Caleb, que estos dos pertenecían a una tribu diferente a todas las demás tribus. Tanto fue así que Caleb se enojó. Y dice en el versículo 30: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Imagínense ustedes que ustedes están peleando contra ustedes mismos. A veces el peor enemigo es uno mismo, ¿verdad? Con sus actitudes, con su forma de hablar, su forma de pensar y muchas cosas que nosotros tenemos. Pero conocemos a Dios, pero no sabemos que en nosotros mismos puede haber un cambio conforme a la palabra. Si nosotros escudriñamos las escrituras y las ponemos en prácticas día a día, eso hace un cambio en nuestras vidas. Pero el problema es que miramos allá afuera y miramos las circunstancias, miramos las cosas que son difíciles, las enfermedades, las deudas. No hay trabajo, no hay comida, no hay enfermedad, nos vamos a morir, todo el mundo está en peligro. Miramos las circunstancias en las cuales dejamos a Dios por un lado. Pero cuando tú sabes quién es tu Padre, cuando tú sabes quién es Dios, dice: si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y esto lo tenían en claro dos príncipes, Josué y Caleb. Ellos sabían quién era su Dios.
Ellos sabían de dónde venían. Ellos sabían hacia dónde iban. Entonces dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, versículo 31, porque es más fuerte que nosotros. Vea esa parte, lo está viendo totalmente diferente a las veces de las circunstancias que nosotros miramos las cosas. Ellos son más fuertes con nosotros. Este problema yo no puedo solucionarlo. Este problema me agobia. Mi carácter sigo siendo el mismo. La misma persona, no he cambiado, sigo siendo el mismo que hace las cosas iguales. Entonces la palabra no está haciendo efecto en ti. No está habiendo un cambio verdadero en nosotros. Seguimos siendo los espías, seguimos siendo de esa tribu en la cual aún no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque decía ellos también, y hablaron mal entre los hijos de Israel, el 32, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, que era Anac, y eso está en Génesis 6:4, recuerdo el versículo, Ra, que es raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Las circunstancias te hacen ver a ti que tú no puedes. Las deudas te hacen ver a ti que obviamente no vas a salir. Claro está que por ser malos administradores nosotros muchas veces nos endeudamos, porque no tenemos la sabiduría de Dios para poder nosotros, de lo que nos han dado, si bien lo decía, que fuéramos buenos administradores de todo lo que Dios nos da. Y a veces no somos buenos administradores con el dinero. Y esto pues obviamente hace que nos endeudemos y que nosotros pues tengamos esos problemas. Y cuando vienen esos problemas los vemos gigantes. Incluso nuestra forma de pensar a veces no es la correcta. Nuestra forma de vivir no es la correcta. Tenemos que estar seguros de lo que somos como hijos de Dios. Que las cosas de afuera no nos influyan a nosotros, no nos haga cambiar. Si nosotros seamos el cambio para ellos, que nosotros demos testimonios y que puedan decir, así como Él quiero ser yo. Hace poco tiempo falleció mi suegro, ya, una persona que mucha gente lo amaba, porque con cada quien era muy especial. Y él era una persona que daba todo por todos. Y era una persona que amaba a Dios, y era una persona que siempre le decía a uno y le daba una razón y un motivo por la cual cada uno de nosotros deberíamos de vivir. Hasta la fecha de hoy seguimos recibiendo nosotros y a la familia de mi esposa, don Enrique, papá Quique, porque él fue un cambio para muchas personas. Fue una luz para mucha gente. Y eso me hace sentir a mí y eso me hace pensar a mí cuál fue su camino, hacia dónde él iba. Ciertamente iba hacia la tierra prometida. Pero muchos de nosotros no queremos llegar a esa tierra porque seguimos siendo los mismos, porque no queremos cambiar. Oímos la palabra, pero nos entra por un oído, nos sale por otro. Y así estamos sucesivamente. Y nos acostumbramos a venir los domingos a hacer acto de presencia, pero no hay ningún cambio en nosotros. Leemos la palabra y seguimos siendo los mismos. Predicamos y seguimos siendo los mismos. No hay un cambio realmente en nosotros. ¿Y cómo puede haber ese cambio en nosotros? ¿Cómo podemos llegar a lo que Dios nos ha prometido? Porque déjenme decirle, Dios se había enojado tanto con ellos, porque habían caminado con Dios. Imagínense todo lo que ha hecho Dios por ustedes. ¿De dónde nos ha sacado Dios? ¿De qué nos ha sacado Dios? Y así era con la tribu de Israel. Durante 40 años estuvieron en el desierto.
Pero ¿saben por qué estuvieron esos 40 años ahí? Una, porque Dios se enojó, ¿verdad? Dios se había decepcionado de este pueblo, en las cuales habían visto maravillas. Habían visto el maná que caía del cielo, habían visto que el mar rojo se había abierto, habían visto que su calzado no se desgastaba, había visto que muchas guerras las habían ganado en el proceso del camino, que los habían liberado de Egipto. Todo eso lo habían visto. Ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que usted ha visto? ¿Qué es lo que ha vivido usted con Dios? A veces nos parecemos al mismo pueblo de Israel que salió de Egipto. Sin embargo, una decisión que esta gente, el Señor se había enojado mucho, que tomó la decisión que no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14 de Números vemos que el primer versículo, que toda la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche. Si leemos en el versículo 14 de Números, capítulo 14 versículo 1, perdón. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense la decepción cuando dijeron: es que mira, no vas a salir de tu problema, perdona, pero hoy sí, manito, de esta enfermedad no vas a salir, disculpa, pero te vas a morir. Imagínense que venga un doctor, que usted esté en agonía y le diga: te vas a morir, mijo. ¿Cómo se sentiría usted? Que alguien le diga: disculpa, pero vas a ir a la cárcel. Que alguien le diga: disculpa, pero ya no te quiero más aquí. El pueblo lloró y entró en agonía. O sea, toda esta gente no sabía que había un Dios que los pudo haber sacado de esa agonía y pudo haberles dado la victoria. Y muchas veces así somos nosotros. Nos ahogamos en un vaso de agua. Vienen los conflictos, vienen las peleas, vienen los problemas, vienen las enfermedades. ¿Y qué pasa muchas veces? Nos sentimos agobiados. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a leer la palabra, porque no confiamos en Dios. ¿Dios es poderoso? Sí. ¿Dios puede sanarme? Sí. ¿Lo crees? A lo mejor. ¿Dios puede cambiar mi vida? Sí. ¿Dios me puede sacar de mis deudas? Sí. Claro, no sigas haciendo los mismos errores. Él te puede ayudar, pero no sigas dando vueltas en el mismo lugar. Y eso fue lo que pasó en ese tiempo. Pero los verdaderos guerreros, como fue Josué en el 14:30, Josué y Caleb, ellos miraron a Dios de diferente manera. Ahora les voy a explicar por qué estas dos tribus son diferentes: la de tribu de Efraín y la tribu de Judá. Probablemente sus padres, que era Efraín, ya de Caleb, él vivió en un ambiente diferente. Su padre se levantaba a orarle al Señor. Su padre le creyó en la bendición que le había dado su abuelo Jacob, ya de Caleb. Y él miraba las maravillas y me imagino que Efraín le contaba: mira, es que nuestro Dios, cuando fuimos a Egipto, Él nos dio todo, teníamos de abundancia, teníamos de todo, y el Dios poderoso hizo grandes cosas, abrió el mar, abrió esto, abrió todo. O sea, él le contaba a su hijo las maravillas que hacía Dios. Lo mismo pasaba con Josué. Caleb, que era de la tribu de Judá, que Judá describe como un fuerte guerrero y lo compara a un cachorro de león. Esta tribu representa al león de la descendencia de David y de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense de dónde venía Caleb, a quién le creía Caleb. Había un propósito de Dios en Caleb para que se cumpliera lo que más adelante había de venir, y era conquistar esa tierra. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿En qué te va a usar el Señor a ti? ¿Qué es lo que tú vas a hacer
para que se cumpla la palabra en ti. Caleb lo tenía bien determinado, Josué lo tenía bien determinado. ¿Tú lo tienes bien determinado? ¿Tú sabes lo que realmente quieres para tu vida? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito que existe en cada uno de nosotros para que se cumpla la palabra en nosotros y pueda revelarnos las cosas que Él quiere? En Hebreos 7:14 dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Moisés lo sabía, pero no lo habló, que había un sacerdocio de la tribu de Judá, ¿verdad? Y como sabemos, Jesucristo es llamado como el león de la tribu de Judá, ¿verdad? En Apocalipsis 5:5, que dice: en la venida del Señor va a venir Jesucristo como ¿qué? Como el león de la tribu de Judá. Sin embargo, Josué era una descendencia de la tribu de Efraín, lo que habíamos hablado. ¿Y qué significa Efraín? Significa: Dios me hizo fructificar en la tierra de aflicción, cuando ellos estaban en Egipto. Ahí fue donde José fue bendecido. Ahí fue donde José logró el plan y el propósito de Dios, por el cual el pueblo tenía que salir de donde estaba. Durante los años que hubo sequía, durante los años que hubo escasez, el Señor usó a José como una bendición. ¿Ya? Entonces, sus padres, los padres de Efraín, como les había dicho anteriormente, les habían enseñado a Josué el temor a Dios. Y eso es algo muy importante. ¿Qué le estás enseñando tú a tus hijos? ¿Qué le estás transmitiendo tú a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando tú en casa a tus hijos? ¿Qué es lo que tus hijos van a percibir de ti? ¿Qué es lo que los jóvenes miran ahora a sus padres y perciben de ellos? ¿Qué piensa de sus padres? No, es que mi papá me regaña. Pórtate bien entonces para que no te regañe, ¿verdad? Porque a veces los jóvenes entran en la adolescencia, como dice mi esposa, falta de ciencia, falta de conocencia, adolecen de ciencia, la adolescencia. Creen saberlo todo, creen haber conquistado el mundo, junto con Pinky y Cerebro. ¿Saben quién eran ellos, verdad? Se creen Bob de Esponja, todo les resbala, ¿verdad? Y así somos. Pero habían estos dos jóvenes, que era Josué y Caleb, que tenían una mente diferente, porque ellos sí realmente conocían a su Dios. Ellos realmente sabían quién era Jehová de los ejércitos. Por eso le dice: oye Jehová, oye Israel, Jehová uno es tu Dios. Y la pregunta es: ¿quién es ese uno para ustedes? ¿Quién realmente es Jehová para ustedes? Josué era descendiente de la tribu de Efraín. Como lo había dicho anteriormente, Dios me hizo fructificar en la tierra de aflicción, quien Israel lo había bendecido antes de morir junto con sus hermanos Manasés. Sus padres le habían enseñado el temor a Jehová, y esa era la diferencia entre estos dos y los 10 demás. En Génesis 48:20, Dios se había enojado tanto con Israel y con todo el pueblo y con las tribus, que dice que ¿cuál fue el castigo de Dios? En el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, ¿cuántos años fueron que estuvieron en el desierto? 40 años. ¿Saben por qué fueron 40 años? ¿Se acuerdan que habíamos visto cuántos días fueron que ellos fueron a ver la tierra? 40 días. Por cada día fue un año. Ese fue el castigo que Dios le dio al pueblo de Israel. Y esto causó la muerte de los príncipes, el no haber confiado en Dios y haber contaminado al pueblo, con excepción de Josué y Caleb, en Números 14:34. Esa es la diferencia entre que tú
hagas la voluntad de Dios y hagas conforme a tu palabra, y a lo que vengas solamente a oír, a escuchar la palabra y ser el mismo de siempre. Entonces decimos, pero es que Dios no me ayuda. Es que no te ayuda, es que tú no te has centrado realmente a buscarlo como debe de ser. Es que ahí está el pastor, él tiene que estar ahí las 24 horas. No, señores. Ustedes tienen que buscar a Dios. Ustedes tienen que seguir a Dios. Moisés guiaba al pueblo, pero ¿quiénes eran los que buscaban a Dios? Josué y Caleb. Uno es el encargado de su propia salvación, ¿verdad? Cada quien es responsable de sus actos, ¿verdad? Si usted fue a robar, no le va a decir al pastor: pastor, aquí le traigo los diezmos, mire, de lo que robé. No, ¿verdad? Es su responsabilidad. Si lo agarran en la cárcel, se va a la cárcel. Lo único que podemos ir a hacer es a visitarle, a compartirle la palabra donde dice no robarás, y le damos un sermón sobre esa parte de no robar, ¿verdad? Pero viene la mamá y le dice: ay, pastor, ore por mi hijo que está en la cárcel para que salga pronto. Si el juez ya dictó una sentencia, va a cumplir lo que tenga. Ahora, si él está por buen comportamiento, puede ser que salga más temprano. Ore porque mi hijo le vaya bien. Pero si no es un delincuente, ¿cómo va a hacer que ore porque le vaya bien? ¿Verdad? Dios se había enojado con el pueblo. Dios estaba muy enojado que el Señor no les perdonó eso, la falta de credibilidad y haber contaminado al pueblo. Y a veces también somos dados al chisme, y eso no le agrada a Dios. Es que ya vio el hermanito que viene. ¿Lo viste en la iglesia? Ay, sí. Mira cómo venía vestido. Peor ese vestido que traía. Era el mismo que trajo el domingo pasado. ¿Qué le importa a usted, mi hermano? Tal vez es el único que tiene y con eso se siente él bien. Y vamos diciendo: sí, ay, sí, mira, y ya está bien. Fíjate que la hermanita me contó el vestido y que no sé qué. Y se vuelve un chisme todo esto. En lugar de ir a comprarle su vestidito: mira, hermana, aquí está su vestido, él se lo regalo. Vaya a la Megapaca, pues de todas maneras no se va a dar cuenta si es nuevo o usado. Ahí encuentra cosas nuevas a veces. Ya. Y calladita la boca: la bendigo, mi hermana, tan linda que se mira con ese vestido, pero con este se va a mirar mejor, mire. Pero damos a contaminar a los demás. Somos parte de esa contaminación. Y así, cuando salimos afuera de la iglesia, juzgamos a medio mundo, juzgamos al pastor, juzgamos al de la batería, a los músicos, a los de la alabanza. Nos damos por empezar a hablar mal de las otras personas. Cuando Jesús en Mateo 22:36 dijo, estaban los sacerdotes y estaban tratando de confrontarlo, y les dice Jesús: una cosa les digo. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y más en otro versículo más adelante dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú estás agradecido con alguien, ¿qué es lo que tú haces cuando es su cumpleaños o cuando tú quieres a alguien? Les llevas un regalo, ¿verdad? Es una muestra de cariño, ¿verdad? Que te cae bien la persona, que es una persona muy amable, que es agradable contigo, ¿verdad? Le llevas un regalo. Esa es la forma de mostrar tu cariño. Mi pregunta es: ¿cómo demuestras tú tu cariño en la iglesia hacia con los demás? Y bien lo decía Doris, a veces el pastor necesita que todos estemos aquí. Necesita que vengamos a la iglesia. No es que lo necesite, porque estamos muy claros que aunque sea uno que le prediquemos aquí, a ese uno va a ser el cambio de muchas veces. Pero sí esperamos que el tiempo que estamos compartiendo con cada uno de ustedes en el discipulado, en las células, que ustedes estén ahí presentes como una muestra de cariño.
como una muestra de agradecimiento, de poder aprender y decir: Señor, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero aprender. Yo no quiero ser esa parte de como esos 10 espías que vieron los milagros y sin embargo no creyeron aún, sabiendo que Dios era poderoso. Priorizamos las cosas, y lo entiendo. Muchas veces tal vez tienes cosas que hacer, pero llevamos más de 2 años y medio en línea transmitiendo los discipulados y somos los mismos de siempre. Bueno, ahora ya se integraron 2 nuevos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu prioridad? ¿En qué estás centrado? ¿En qué estás enfocado? Pero cuando sales afuera y quieres conquistar la tierra prometida, te encuentras con todas las cosas, quieres regresar y quieres contaminar a los demás. No se puede. Mira, la iglesia no sirve, la prédica no estuvo buena, no, eso no me llenó, eso no era para mí, era para vos. Y muchas veces el Señor nos ha hablado en parábolas. ¿Y se acuerdan ustedes sobre el samaritano? Cuando el Señor habla en esa parte en Mateo 22:37 del buen samaritano. ¿Y quién es el que lo sana? Y el Señor le dice: haz tú igual de misericordia con él. Haz tú lo mismo. Ten misericordia. Y eso es lo que muchas veces menos tenemos nosotros. Juzgamos y condenamos a los demás y no tenemos misericordia. Sin embargo, Dios nos habla en Hebreos 7:14: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, el cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Que Jesucristo es llamado de la tribu de Judá, como lo habíamos leído anteriormente. Y cuando nosotros sabemos que Jesucristo es el león de Judá, de la tribu de Judá, sabemos que hay un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y es escuchar a Dios y amarlo para que tengamos vida eterna. Porque el saber que podemos ser redimidos por su sangre y por su gracia hace que cada uno de nosotros podamos alcanzar la misericordia. Al saber que por su muerte nosotros fuimos salvos, esa parte de que ya no tengo que seguir peleando, que no tengo que seguir conquistando tribus, que no tengo que salir a pelear por otros, porque ya alguien pagó ese precio, ya alguien dio su vida por ese precio, ya alguien salió a pelear la batalla por nosotros. Sin embargo, seguimos perteneciendo a esas tribus, a esas 10 tribus, y no queremos ser la tribu que conquista la tierra prometida, la tierra que conquista a todas aquellas cosas que nosotros miramos grandes. Cuando el Señor quiere que nuestro caminar sea con fe, con rectitud y sobre todo amando a Él, es para que Él se pueda manifestar en nosotros. Y esa es la ventaja. Aquí no les vamos a hablar de la prosperidad, no van a ver gente estar cayendo, recibe, echa, dale, canta, brinca. No es que pase, sí puede pasar. Bueno, fuera los demonios estoy hablando. Pero yo no le puedo venir a hablar de prosperidad si su alma se va a perder. No le puedo venir a hablar de sanidad si internamente su alma no está sana. No le puedo venir a hablar de echar fuera demonios si el demonio que está dentro de ustedes es su demonio mismo, dicen muchos. Pero lo que sí tratamos de hablarle es de que haya un cambio en su vida, de que haya un caminar en su vida, de que haya una transformación en su vida, para que ustedes puedan llegar a esa tierra prometida a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y hoy tomamos la Santa Cena, comimos del pan y bebimos del vino. ¿Qué representa el pan? La palabra de Dios. ¿Y qué representa el vino? ¿Qué? No los oigo. ¿Ah? La revelación y la doctrina. Y eso es todos los días deberíamos de comerla. El pan, la palabra y la revelación y la doctrina. Así que pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros para que pueda perdonar nuestros pecados y que nos pueda dejar entrar en la tierra prometida al que Él nos ha dado por herencia por fe. En Hebreos 11, 8 al 10 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, oiga, por la fe Abraham siendo llamado, o sea, Abraham escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Porque dice, por la fe Abraham siendo llamado, o sea, llegó una voz y le dijo: Abraham, tienes que salir de esta tierra, tienes que dejar a tu parentela, ¿verdad? Abraham escuchó la voz por fe, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe. Por fe sabemos que somos salvos. Por fe sabemos que vamos a recibir la tierra prometida, la herencia, lo que el Señor nos tiene allá, que vamos a regresar a donde Él nos envió desde el principio. Por fe sabemos de que alguien resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Por fe sabemos que somos salvos. Pero usted no puede dejar esa fe a un lado y seguir caminando sin fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra. Porque en el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena. ¿Se acuerdan de quién es el extranjero? Nosotros. ¿En dónde estamos? En esta tierra. Estamos de paso, ¿verdad? Estamos como extranjeros, viviendo. Como tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Si usted sabe realmente quién es su Dios, si usted sabe realmente hacia dónde va, si usted sabe realmente que está haciendo la voluntad de Dios, déjeme decirle que va a llegar a esa tierra prometida por fe. Y la única manera que podemos entrar a esa tierra es reconociendo que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, que Él murió en la cruz por amor a nosotros, que Él lo dio todo por amor a nosotros, que Él resucitó por amor a nosotros, para que se rompiera la ley que había dejado Moisés y hubiera un nuevo pacto. No un pacto de sangre, sino un pacto de espíritu. Porque ahora usted no va y presenta becerros o cabríos delante del altar, o usted va a agarrar a un becerrito o un cabrío y lo va a quemar y lo está presentando, no lo trae aquí a la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos ese sacrificio, ese becerro, ese cordero, nosotros mismos, porque el cordero, el máximo ya dio su vida por nosotros, se sacrificó por nosotros y dio su vida por nosotros. Ahora nosotros nos tenemos que presentar delante de Él. Y muchas veces no podemos presentarnos
porque no somos capaces de creerle a Dios que Él puede sanarnos, que Él puede transformarnos, que Él puede cambiar nuestra vida. Y seguimos luchando con los mismos hábitos, con los mismos problemas, y no entregamos a Dios nuestros pecados, sino que los seguimos acarreando como esas tribus venían acarreando. Caleb dice: mi casa y yo no sé ustedes qué van a hacer, dice. Les dijo: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Así que, mi hermano, usted pregúntese: yo no sé qué van a hacer los del mundo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso es a través de nuestro Señor Jesucristo, por su redención. Y si alguno de ustedes aún no ha reconocido realmente que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, hoy quiero invitarlos que ahí donde estén, y quiero que oremos juntos por aquellos que aún no han reconocido, no han visto la salvación en cada uno de nosotros. Y ustedes me podrán decir: pero hermano, yo ya recibí al Señor. Bueno, si usted ya lo recibió, usted está caminando conforme a la voluntad de Dios, o está siendo de las tribus de Dios, de las 12 tribus, de las 10 tribus. Sigue siendo parte de Israel, pero no le cree a Dios. Sigue conviviendo en el mismo pueblo, pero no le cree a Dios. Sigue siendo el mismo porque no le cree a Dios. Cuando realmente sabe quién es su Padre, cuando realmente sabe quién es Dios, usted cambia, usted empieza a cambiar, empieza a transformar su vida, empieza a dejar esos malos hábitos, empieza a ya no enojarse, empieza ya a tratar de cambiar con tal de agradar a Dios, no con tal de agradar a la persona que vive con usted, o a su amigo, o a su esposa, o a su esposo. Es con tal de agradar a Dios, porque sabe que Él le va a dar mucha abundancia, le va a dar leche, le va a dar miel, porque sabe que Él lo va a bendecir por su gracia, por su misericordia, por su amor. Somos bendecidos, pero a veces ni eso somos agradecidos. ¿Cuánta gente murió durante esta pandemia? Que muchos de ellos ni siquiera reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, no conocieron la palabra, murieron en el instante. La enfermedad vino y se los llevó 2-3 días. Y nosotros, que tenemos la oportunidad de poder caminar conforme a la voluntad de Dios, desperdiciamos todo eso. No hay una transformación en nuestras vidas. Tratamos y tratamos: hermano, cambie, hermano, deje esto, hermano, deje lo otro. Pero seguimos siendo los mismos de las 10 tribus que no quisieron. Y estos eran príncipes, eran los mejores guerreros de esas tribus, eran los mejores soldados de esas tribus, pero tenían una mentalidad vana. Tenían una mentalidad: no se puede, no lo lograremos, son mayores que nosotros, son malos. Pero 2 sí lo hicieron: Josué y Caleb. Y eran jóvenes, no eran viejos, eran jóvenes que sabían lo que quería, que sabían hacia dónde iba, que habían conocido a un Dios verdadero. Incluso Josué había caminado con Moisés hacia el monte, y le había enseñado a Moisés cuál era la voluntad de Dios, cómo se debían de hacer las cosas, cómo. Me imagino que él se ponía a adorar a Dios y Josué solo lo miraba y le decía: ¿qué estás haciendo? O probablemente decía: yo quiero también adorar a Jehová en el monte. Josué caminó con Moisés, le enseñó muchas cosas. Josué aprendió muchas cosas de Moisés. ¿Qué estás aprendiendo tú de la palabra? ¿Qué estás aprendiendo tú? Esa es la pregunta. Y la única manera que tú puedes lograr entrar a la tierra prometida es escuchando a Dios y amándolo sobre todas las cosas. Jesús dijo: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón
y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ahí se resume toda la ley. Ahí se resume todo. Amén. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, te queremos pedir por aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor. Padre, en esta mañana te queremos pedir, Señor, por aquellos que aún no conocen tu voluntad, Señor. Señor, yo te pido por cada uno de nosotros, Señor, para que tú puedas abrir nuestro entendimiento, Señor. Que puedas abrir, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, para que tu palabra empiece a ser rema en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que podamos, Señor, aprender a hacer tu voluntad, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Sabemos que hay mucha gente necesitada allá afuera, Señor, y a veces no podemos ser capaces de compartir tu palabra porque ni nosotros mismos, Señor, hemos sido sanados, Señor, ni nosotros mismos hemos creído en ti, Señor. Y esta mañana te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque a pesar que hemos visto tantas cosas en nosotros, Señor, todo lo que tú has hecho, Señor, nos has sanado de tantas enfermedades, Señor. Nos has sacado adelante, Padre, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Aún así no somos agradecidos, Señor. Señor, perdónanos porque en un momento hemos olvidado, Señor, que tú eres Jehová, el Rey de los ejércitos, el poderoso, el gran yo soy, Jehová Jireh, el que suple. Y sabemos, Señor, que tu muerte y tu sacrificio no fue de balde, Señor. Señor, yo quiero que entres a mi vida, Señor, y que seas mi Señor, mi Rey y mi Salvador, Señor. Haz conforme a tu voluntad, Señor, porque yo creo, Señor, que si tú resucitaste, que si tú diste tu vida por mí, Señor, es porque hay un propósito en mi vida, Señor. Si tú me escogiste de todos aquellos los que están allá afuera, Señor, tú pusiste tus ojos en mí, Señor, es porque hay un plan en mi vida, Señor, en el cual tú tienes para mí, Señor. Porque tú quieres que yo regrese a esa tierra, Señor, que fluye leche y miel, Señor. Porque hay una promesa, Señor, y lo sabemos por fe, Señor. Yo te doy gracias, Señor, esta mañana por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por todos aquellos, Señor, que están orando, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Por todos aquellos que están intercediendo por nosotros, Señor, para que podamos conocerte, Señor, y para que podamos caminar como hijos de Dios, Señor, verdaderos de hijos de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a mi amor. Y seré como árbol plantado en el mar. Y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia y cumplirás tu voluntad, tu voluntad. Quiero ser fruto agradable ante ti y quiero mi vida entregar y por siempre adorar, elevar, oh
Sumérgeme en las aguas de